Ahora, tuve algunos problemas con mi computador y ahora estoy a través del celular y parecería que todo está funcionando bien, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias. Eh, yo no sé si los escucho. A ver. Sí, venerable. Ah, perfecto. Bueno. Entonces, podemos comenzar. Bueno, bienvenidos todos. Gracias por estar, gracias por venir, por compartir el Dharma. Y el día de hoy me gustaría charlar con ustedes, conversar acerca del maestro Dogen. Este ciclo se llama Girando la Rueda del Dharma y tiene que ver con la visión del Dharma de Buda a través de los ojos del maestro Dogen. Cómo veía Dogen las enseñanzas de Buda. Y el tema de hoy es uno de los temas más centrales del budismo, que es el tema de la atención. ¿Qué significa atención? ¿Cuántas formas de atención hay? ¿Y cuáles son los ejercicios y las prácticas que uno puede desarrollar para tener esa atención plena, esa atención sutil que se necesita para la práctica de Zazen, para la práctica del trabajo manual y para el desarrollo de todos los dharmas budistas a lo largo de un día de práctica? Vamos a empezar leyendo un texto, un fragmento de un texto, y a partir de ese texto vamos a ir haciendo pausas y explicando más detalladamente el contenido del texto. ¿Está bien así? Muy bien. Vamos a empezar ahora. Voy a leerlo. Bien. Aquí dice lo siguiente. Aunque tuvieras un don maravilloso, si lo mal usas, se volverá una desgracia y operará en tu contra. El don de la atención es el más grande regalo que nuestra mente nos ha dado. Es nuestra naturaleza de Buda. Pero si usamos nuestra atención para distraernos, terminaremos nuestros días en la ignorancia divagando en el triple mundo por siempre. Debemos aprender a utilizar nuestra mente y sus facultades de forma inteligente, despertando el prajna interno a través de la meditación. El Zen no es religión sino ciencia, y la ciencia es el estudio de sí mismo. El maestro Bodhidharma dice, la atención es inmortalidad. Esto nos da una idea de la importancia que tiene la atención para la práctica del Zen. En cuanto a esto, podríamos decir que existen 3 tipos de atención. Y paso a describirlas. La primera es la atención superficial, en donde uno puede tener un grado de enfoque suficiente como para hacer una labor o estudiar o incluso aprender diferentes cosas con un propósito concreto o con un sentido más abstracto. Luego está la atención plena o sutil, en donde uno puede especificar su atención hasta el punto de focalizar solo una cosa a la vez. Y finalmente está la atención libre, en la cual uno puede estar enfocado ya no en un punto específico, sino en la atención, sino que la atención está centrada sobre sí misma. Es decir, que está volcada al interior de la atención misma sin un punto fijo de referencia.
Esta atención es la que usamos en Shikantaza, cuando soltamos todo concepto, idea o pensamiento, pero permanecemos conscientes y despiertos momento a momento, respiración a respiración. Bien. Para un practicante de Zen, esto se traduce en 4 formas de atención plena. La atención en la quietud, cuando se está en movimiento, la atención en el movimiento, cuando se está en quietud, la atención en la quietud, cuando se está en quietud, y la atención en el movimiento, cuando se está en movimiento. Durante el Zazen, la atención está en la modalidad de movimiento en la quietud, porque estamos centrados en el fluir del respirar mientras permanecemos inmóviles sentados en la postura. Esta forma de práctica de los 5 rangos del maestro Tozan, durante el Samu, el trabajo manual, la atención está en el modo del movimiento en el movimiento, porque estamos centrados en la respiración o el koan, aun cuando estamos constantemente en movimiento mientras trabajamos. Ahora bien, cuando estamos en meditación profunda o samadhi, estamos en la modalidad de la quietud en la quietud, porque la respiración se vuelve imperceptible y la mente desaparece en la vacuidad. Por último, el estado de quietud en movimiento se alcanza durante el Kinhin, o actividades semejantes como la ceremonia de té y otras en donde el cuerpo está en movimiento, pero la mente permanece fija y centrada en la quietud. Los practicantes que siguen a un maestro y que asisten al dojo con regularidad deben practicar estas 4 modalidades de la atención a fin de mantener la mente despierta en toda circunstancia, evitando los excesos en la disciplina. Una vez practicados, pueden consultar sus dudas y experiencias internas. Me gustaría hacer una pausa aquí para que si hubiere alguna duda acerca de esto, que pudiera ser consultada por ustedes. Bien. Prosigamos entonces con la lectura, si no hay preguntas. El maestro Dogen dice en el Shobogenzo: el maestro Sekito dijo en una ocasión que el significado del Dharma no puede ser logrado o comprendido. Nada puede ser obtenido o comprendido. El maestro Dogo preguntó a Sekito si había algún cambio en el desarrollo continuo o no. Si hablamos de cambio, el cambio ocurre, pero no debemos olvidar el aspecto del no cambio, dijo de Sekito. La unidad del cielo no evita el flotar de las nubes. Este koan nos habla del fluir del pensamiento durante la práctica de Zazen. Cuando nos sentamos, estamos atentos a la postura y la respiración. Dejamos fluir el pensamiento. Por eso dice, la infinitud del cielo no evita el flotar de las nubes. Quiere decir que aunque la mente esté centrada en la postura y la respiración,
los pensamientos continúan fluyendo. No tenemos por qué pensar en el estado de atención que los pensamientos van a detenerse. Existe una fantasía que es universal dentro del ambiente de la meditación, es que los pensamientos deben ser suprimidos o que los pensamientos deberían desaparecer. Esto no es así en la práctica de Zazen. No existe una sola indicación del maestro Dogen que diga supriman sus pensamientos. ¿Cierto? Entonces, quitado ese escollo, nosotros podemos entender el significado del koan, que dice, la infinitud del cielo no obstruye el flotar de las nubes. Esto quiere decir, y lo repito, que aunque uno esté sentado perfectamente en la postura, con una actitud mental correcta, los pensamientos no necesariamente desaparecen. Uno tiene que dejarlos fluir y solamente estar atentos a la postura y la respiración. Esa es toda la práctica. Ahora, continuamos con la lectura. Los practicantes de Zen pasamos por todas ellas en nuestro camino búdico. Al principio, cuando nos sentamos en Zazen, nuestra mente está inquieta y se distrae con facilidad. Es imposible hacer que se aquiete. Para evitar este vagabundeo mental, nosotros usamos algunos trucos, como el de contar respiraciones o fijar nuestra mente en la respiración, o el de sentir una sola parte del cuerpo excluyendo a las demás. Pero esto es todavía hacer algo. ¿Qué quiere decir el maestro con esto? Llegar a la meditación profunda en la cual no existe el hacer, ¿cierto? Requiere de algunos pequeños pasos intermedios. Esos pasos intermedios están dados por los grados de atención. Nuestra atención en un principio dura unos pocos segundos y luego se desvanece. Y caemos dentro de la influencia de los pensamientos, las emociones, las preocupaciones y todas las cosas que existen a nuestro alrededor. Ruido, personas que pasan en la calle, cualquier cosa nos distrae. Con el tiempo y la práctica, esas distracciones desaparecen. Entonces, lo recomendable para los practicantes de Zazen es no perseguir objetivos que impliquen, ¿cierto?, mantener control sobre nuestra mente o pensamiento, sino simplemente cultivar el fluir de la mente, dejar que la mente fluya y vaya a donde quiera y de la forma que quiera, mientras nosotros permanecemos atentos a la postura y la respiración. Por eso dice el maestro aquí, pero todo esto es todavía hacer algo. Quiere decir que todas las formas de atención son preliminares, son la antesala del verdadero estado de atención, que se alcanza cuando uno ya no tiene ninguna intención o deseo de operar sobre su cuerpo o su mente en un sentido o en otro, ya sea favorable o desfavorable. Ese abandono de la idea de dominio sobre la mente hace que la mente se aquiete por sí misma. Hace que abandone ese vagabundeo. Esto es como tener una fuente de agua en las manos y mediante nuestro movimiento tratar de hacer que el agua se aquiete. Es decir, que cuando el agua está en movimiento, si nosotros movemos el cuenco, se va a mover más.
no se va a mover menos. ¿Qué es lo que nos dice el maestro Dogen? Tomamos el cuenco, tomamos el cuenco y simplemente lo tenemos en las manos, lo apoyamos sobre una mesa y dejamos que el agua se aquiete por sí misma. Esto es, aquietar la mente sin usar la mente, sin usar la intención de dominar, corregir, mejorar o reacondicionar nuestro pensamiento. Esto es shikantasa, abandonar toda intención y solo sentarse, atentos a la postura y la respiración. Bien, veamos qué más dice. Dice, con el tiempo llega a nosotros la capacidad de usar un grado de atención más elevado que llamamos atención sutil. Para desarrollarla es necesario, primero que nada, adoptar una forma específica de hacer las cosas de todos los días. Hay toda una serie de pautas que deben seguirse para lograr ese estado de atención. Por ejemplo, hacerlo sin apuro, seguir un orden específico de pasos en el proceso, centrar la mente en determinado lugar y, sobre todo, observar la actitud mental correcta. Estas formas actúan en la mente como una disciplina interna que concentra nuestra energía y aumenta la atención. Justamente el maestro Dogen lo que trata de establecer en estas líneas, o con esta noción de la atención, es que el verdadero progreso, si podríamos llamarlo así, en la práctica contemplativa, se da a nivel subconsciente. No tiene que ver con nuestra intención de lograr, de hacer o conquistar algo. Es en ese abandono de la intención que la naturaleza de Buda, que no tiene intención alguna, surge. Es en el abandono de las intenciones, del dominio y de las ideas de ser mejor o ser menos o más que otros, está el abandono y el surgimiento de nuestra naturaleza de Buda a través de la práctica de Zazen, pero así también, con el mismo grado de atención, en las actividades diarias, como trabajar, caminar, descansar, leer, estudiar, cocinar, cualquiera sean estas. Veamos ahora. En esta etapa, o sea, la de la atención sutil, ya más profunda que la atención superficial, los practicantes tienen la capacidad de sentarse en zazen por largo tiempo, permaneciendo fijos en la postura y la respiración, dejando que los pensamientos y las emociones fluyan libremente hasta perderlos de vista. Decimos perderlos de vista porque quiere decir que no tenemos que prestar atención a lo que los pensamientos nos proponen. El maestro Suzuki Shunryu, maestro japonés, que emigró a Estados Unidos a enseñar Zen, dijo lo siguiente: deja que tus pensamientos entren, pero no les sirvas té. Es decir, que le permito al pensamiento llegar, cualquiera sea su naturaleza, pero no me entretengo ni me tramo con ellos en un diálogo
o en algún tipo de relación de apego que tenga hacia un pensamiento concreto, cualquiera sea este. Esto puede ser una pasión, un deseo o la idea de convertirme en Buda. Todo lo que hay en el medio, entre una pasión baja y el deseo de iluminarse para salvar a todos los seres, todo lo que está en el medio es simplemente dejarlo ir. No servirle té a nadie, a ningún pensamiento. Esto decía el maestro Shunryu Suzuki. A ver, es muy importante tener presente que en el Zazen no existe el concepto de relajación. Zazen es un método, no es un método de salud o bienestar. No es tampoco un medio de realización personal o profesional. Por el contrario, es el camino más directo hacia la liberación del sufrimiento. Es con esta conciencia y actitud que debemos practicar. Pero todo esto es todavía hacer. Entonces, ¿cómo llegamos a no hacer nada? Esta es una pregunta clave, ¿no? Nos hablan constantemente de la inacción del Zen, del budismo. No hay que actuar, abstenerse de actuar, abandonar la acción, actuar sin actuar, ¿no es cierto? Estas cosas están escritas en toda la web. Hay millones de libros hablando de acciones sin acción. Veamos un poquito qué nos dice este texto. Zazen es hacer sin hacer, pensar sin pensar y comprender sin comprender. Para esto existe la más alta y elevada forma de atención, llamada aquí atención libre. Tiene un nombre japonés, pero no nos vamos a detener con ella. Vamos a seguir llamándola atención libre. Libre quiere decir libre de objeto, libre de sentido, libre de propósito, libre de intención e inclusive libre de foco. Pero pregunta, ¿no? ¿Cómo es que algo puede ser libre de objeto y centrado y fijo al mismo tiempo? Bien, al principio fijamos nuestra mente en la respiración y la postura. Luego liberamos la mente de la postura y la respiración y volcamos nuestra atención sobre la atención misma. ¿Cómo se hace esto? A través de la sensibilidad. Nuestra capacidad de sentir es nuestra naturaleza búdica, es la raíz de la vida. Los budas han sido siempre seres sensibles, y es a través de esa condición natural que podemos conectarnos con el ser verdadero. Así entendemos que ver, oír y sentir son también expresiones de la naturaleza búdica. A partir de aquí, ya no se trata de fijar la mente o disciplinarla. Eso se hizo en las etapas previas. Ahora, solo se trata de sentir profundamente más allá del sentir y conectarse con la atención en el acto mismo de atender. Sé que es un poco complicado el tema de hoy, porque nosotros estamos acostumbrados, los humanos quiero decir, a ejercer un dominio sobre las cosas, a ejercer poder sobre personas, sobre objetos. Vamos a casa, cambiamos las cosas de lugar, ¿cierto? Nos sentimos dueños de la vida y de las situaciones. Y esto es justamente lo que el Zen no nos recomienda que hagamos. Veamos cómo sigue el texto.
Dice aquí, déjenme que me ubique. Bien, referido al estado de atender a la atención misma, dice, esta es la más elevada forma de atención que podamos desarrollar. Es algo simple y dichoso, el nirvana, la serena alegría de Buda, como la llamó el maestro Dogen. Pero debo advertirles que nada de esto sucede por sí mismo, sino que requiere de factores de iluminación. Estos son los factores físicos, como la postura y la respiración correcta. Los factores mentales son la observancia y la actitud. Observancia quiere decir que el practicante debe guardar los preceptos al momento de practicar. La actitud mental consta de 3 factores: atención, desapego y vacuidad. Atención es el simple hecho de estar presentes aquí y ahora. Desapego significa la ausencia de espíritu de provecho propio o mérito ganado tras la práctica. Y vacuidad significa la comprensión de la naturaleza insustancial de la mente. Este principio se basa en el entendimiento de que solo la mente existe. El maestro Bodhidharma nos dice, el desapego es iluminación porque niega las apariencias. En este caso, apariencias quiere decir ilusiones, fantasías de la mente, todo aquello que nuestro ego construye. El Zen es perderlo todo en absoluto, es saltar al vacío sin paracaídas. Es como llegar al fin del camino y encontrarse al borde del abismo y verse forzado a saltar. Nadie practica porque lo desea, dice el maestro. El Dharma no es deseo, no es un deseo. Todos practicamos porque el dolor nos aqueja. Y de no haber dolor y sufrimiento en el mundo, no habría Dharma. Pero cuando se abre el ojo de la conciencia pura, todas nuestras motivaciones egoístas desaparecen. Ahí termina el texto. Como ven, vamos a repasar un poquito y ya después podemos pasar a las preguntas, que supongo que debe haber algunas. El estado de atención es tan importante para la vida y la práctica que Bodhidharma lo denomina, lo llama la inmortalidad. Él dice, la atención es inmortalidad. Nótese que él no dice, la atención conduce a la inmortalidad. No dice, lleva a la mortalidad. Dice, es, utiliza el verbo ser. Esto quiere decir que cuando nosotros simplemente estamos atendiendo a la realidad, cualquiera sea nuestro grado de atención, puede ser más elevado o menos elevado, sin importar. Simplemente el grado de atención, decir, observo esto con atención, ya estamos en estado de iluminación. No existe otra cosa que la atención, porque la atención es inmortalidad. Y sin atención, lo que hay es karma. Si andamos distraídos por la vida, nos vamos a encontrar con que cometemos una infinidad de errores en la práctica simplemente por estar distraídos. Pero estos errores desaparecen inmediatamente cuando entramos en estado de atención.
Esa atención puede tener 3 grados. Una atención superficial, que generalmente es la atención que tienen todas las personas cuando realizan una actividad, manejan o cocinan o estudian. Ese grado de atención se le llama superficial. El segundo grado es la atención sutil o atención plena también, se la llama atención plena, que tiene que ver con que nuestra mente está centrada en un punto, dejando libre todo lo demás. Es decir, que nosotros nos sentamos y nos concentramos en que nuestras manos estén en posición, que nuestra espalda esté derecha, que nuestro mentón esté hacia atrás, que nuestros ojos estén abiertos o ligeramente abiertos, ¿cierto? Que nuestras piernas estén en la posición correcta, a la distancia correcta de la pared, ¿cierto? Con la lengua pegada al paladar y la respiración natural. Todo eso se considera un solo punto de atención. Aunque tiene múltiples aspectos, se lo considera que la mente está atendiendo a una sola cosa. Por eso se le llama atención sutil. Es sutil o plena porque está en un solo punto o un conjunto de puntos contados con los dedos de una mano o de dos, y no se mueve de allí. Ese es el segundo nivel. Y el tercer nivel, cierto, está dado por la atención libre. ¿Por qué se llama atención libre? Porque esa atención no tiene puntos fijos de anclaje. Puede estar en la respiración, puede pasar de la respiración a la percepción del cuerpo, puede pasar a la postura, puede estar fluyendo libremente de un estado de atención sutil a un estado de atención libre de forma constante. Esa es la más alta y elevada de todas las formas de atención que se pueden tener. Y es, por decirlo de alguna forma, la preferida del budismo zen. ¿Por qué digo esto? En las escrituras budistas tradicionales del zen chino, uno va a encontrar cierta diferencia conceptual entre algunos maestros del zen que son más tendientes a poner zazen como único método de realización del Dharma, y existen otro grupo de maestros que dicen que no solamente en zazen hay atención sutil o atención plena, que ese mismo grado de atención se puede lograr en las actividades diarias. El maestro Dogen está exactamente en el punto medio entre ambas posiciones, puesto que él recomienda por sobre todo la práctica de zazen, pero no desdeña de ninguna forma la práctica del trabajo manual, de las postraciones, del estudio de los sutras y de toda la práctica monástica o la práctica hogareña en el caso de los laicos. Es decir, que el Dogen Zenji tiene una posición de camino medio entre aquellos que defienden y que dicen Zen es solo Zazen, y aquellos que dicen que Zazen no es necesario para estudiar el Zen. Él está exactamente en el punto central. ¿Qué es lo más parecido a la posición original del Buda Shakyamuni? Porque ¿cuál es la base del budismo de Shakyamuni? La moralidad, la meditación y la sabiduría. Esos 3 puntos de apoyo sostienen
el budismo tradicional. Y esos 3 puntos de apoyo tienen su raíz en el estado de atención. Porque ninguno de ellos es posible sin el desarrollo de la atención sutil. Bien, no sé, me gustaría que si hubiera alguien que tiene alguna sugerencia o alguna pregunta para aclarar un poquitito más el tema. Venerable, yo, lo que usted comentaba sobre la mente que está en atención plena, es la mente, como usted nos dijo la vez pasada, observando a la mente, ¿no? Cuando estamos atentos, simplemente aquí y ahora, ¿no? Ahora bien, cuando estás en la práctica y llega el pensamiento, y si usted observa el pensamiento, déjalo ir y no te quedes, no le des té al pensamiento. Claro, claro. ¿Cuál sería el antídoto en la vida cotidiana cuando estás atento pero viene un estado mental insano y cuando te das cuenta ya estás en él, ¿no? ¿Qué se puede Sí. hacer ahí? Bueno, en realidad no se puede hacer nada. Lo que uno tiene que hacer, y que está haciendo de hecho de forma constante, es entrar y salir del estado de atención. Esa es la mente de Buda, entrar y salir del estado de atención. Porque si la mente de Buda estuviera limitada por el estado de atención, ya no sería atención libre. Si el estado de atención requiriera solamente un punto fijo de atención, ya no sería atención en el sentido global del término, sería simplemente atención sutil. Entonces, lo que hacemos es entrar y salir del estado de atención. Ese es el ejercicio más importante que existe en el Zen. Estoy aquí, estoy ahora, y de pronto me encuentro con que me fui para allá, o me fui para acá, o estoy enrollado en alguna preocupación o en alguna cosa extraña que está pasando en mi mente. Inmediatamente tomo conciencia de que eso está pasando y vuelvo al estado de atención. Es en ese entrar y salir del estado de atención que el estado de samadhi empieza a manifestarse. No tiene nada de malo distraerse, siempre y cuando uno vuelva al estado de atención. Llega un día que ese estado se hace tan natural que uno no nota ni siquiera cuando sale ni cuando entra. Está hecho naturalmente. Pero al principio hay que hacerlo de forma artificial, disciplinarse, practicarlo. Pero es correcto entrar y salir. Además, no solamente es correcto, es inevitable. Sí, a veces me pregunto, ¿estaré practicando bien cuando entro en un estado alterado? O sea, y me voy y regreso. Digo, no, no estoy practicando suficiente. Me No, hace- no, 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 nada de eso, nada de eso. Está correcto, perfectamente así. Uno entra y sale. Gracias. Compañeros, ¿alguna pregunta? Estela, ¿alguna pregunta por ahí? ¿Alguien por ahí? Yo. Hola, Adelante, Mónica. Sí, gracias. Mónica. Em, yo no veo nada claro, ¿no? Entonces practico y no sé, me gustaría algún día ver claro. Y entonces la pregunta es esa, ¿voy a llegar a ver algo claro algún día o no se ve nunca nada claro y es simplemente la actitud de dejarse llevar y bueno, y vivir, qué sé yo, no sé, no. Bien, bien. Cuando tú te paras frente a un espejo y ese espejo está pulido y está perfectamente limpio,
tú puedes ver tu propio rostro con claridad. Entonces, con esto quiero decirte que a medida que tu mente, a través de la práctica, se calme, ese espejo de la mente, ¿cierto? Que tú estás puliendo ahora con tu práctica, ¿cierto? Se va a limpiar y vas a poder ver con claridad tu propio rostro. Contestando un poco la pregunta de forma un poco más directa, es si algún día vas a ver con claridad, la respuesta es no lo sabemos. ¿Quién ve con claridad? ¿Quién ve con claridad? Bueno, a ver, para responder esta pregunta tenemos que remitirnos a los grandes maestros de la historia. Teóricamente, en el campo de lo que es la revelación que los maestros nos han dado a lo largo del tiempo, a través de la transmisión, desde el Buda Shakyamuni hasta los Budas presentes, todos ellos están viendo su verdadera naturaleza. Es decir, que ellos ven con claridad. Y tú dirás, ¿y cuál es la prueba que tengo yo como practicante de que ellos están viendo con claridad? Esto es muy simple. Ellos siguen los preceptos y siguen la práctica. Si alguien sigue la práctica, ¿cierto? Es porque está viendo con claridad. Porque las personas que no ven con claridad no practican. Para sorpresa tuya, si estás practicando es porque ya estás viendo con claridad. Aunque te parezca que no. Ver con claridad también significaría mi gran pregunta, la muerte, digamos, ¿no? Es decir, ver con claridad también implica eso. Ver con claridad es ver con claridad. Implica todas las cosas. Cuando tienes los ojos abiertos, puedes ver todo. Todo aquello que pase ante tus ojos puede ser visto. No es una sola cosa o un grupo de cosas. Tienes los ojos abiertos, puedes verlo todo a tu alrededor. Incluso en una noche cerrada, sin luna, en un bosque o en una llanura, si un relámpago ilumina la tierra por un solo segundo, eso te permite verlo todo, aunque sea por un segundo. Cada vez que te sientas, hay un momento en toda esa práctica que estás haciendo, que duró 40, 35 o 40 minutos, hay un segundo en que tu mente ve con claridad. Ese segundo que tú no has percibido, ¿cierto? Tu mente subconsciente lo percibe perfectamente. Y por eso estás allí la próxima clase, la próxima sentada. Es por ese segundo nada más. Pero digamos, más allá de los grandes maestros, los comunes, ¿vemos alguna vez claro o nunca? ¿Qué sé yo? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Claro que sí. No tengas ninguna duda de eso. No tengas duda. Vas a ver con claridad si tu práctica es correcta, si tus formas son correctas y tú prosigues con esta práctica. El maestro Dogen dice que vas a tener la claridad de mente necesaria. No hay ninguna duda de eso. Espero. Gracias. Gracias. ¿Más preguntas? A ver. Ignacio, por allá anda. ¿Alguien tiene alguna pregunta del tema?
No estoy pudiendo escuchar si están hablando. Con respecto a lo que dijo Mónica recién. A ver. Sí. Sí, el tema del miedo a la muerte, la práctica del Zen y la atención, ¿no? Por lo que pude comprender que estaba planteando ver con claridad. ¿Cómo la práctica nos ayuda con eso? Y la atención, estos 3 niveles de atención, a prepararnos a morir. En realidad nos preparamos para todo. Porque no hay cosas importantes y cosas que no son importantes. Para un practicante de Zen, la vida y la muerte es importante, pero la cuchara en su lugar también es importante. Entonces, ¿qué tenemos que entender los practicantes de Zen? Que todo en la mente es una ficción. Que todo en nuestra mente es ficción. Inclusive la idea de sentarse a meditar. Mira, el maestro Bodhidharma dice así: el día que comprendas que tu mente está vacía, que no tiene contenido real, todo lo que hagas a partir de ese momento es Zen. Esto quiere decir, de forma simple, que si uno está atento a su propia mente y está despierto y percibe que todos los pensamientos e impulsos y figuraciones y fabulaciones y fantasmas que aparecen en la mente, como el miedo, como la ansiedad, como la depresión, como la tristeza, la alegría y todo lo que nos pasa, es ficción. Todo lo que está haciendo a partir de ese momento es Zen. Si cuando surge un pensamiento, nuestra mente no se adhiere a él, debido al estado de atención, porque como estoy atento al surgimiento del pensamiento, cuando él aparece, yo me mantengo al margen, lo dejo pasar, pero no me agarro a él y no lo hago parte de mí, sino que lo observo como una manifestación de la mente. ¿Sí? Entonces, el estado de atención lo que hace es posibilitar la distancia, tomar distancia del proceso del pensamiento. Cuando tú observas un objeto, ese objeto lo puedes verlo en perspectiva, ¿cierto? Uno lo mira en perspectiva. Si tú te alejas un poco del objeto, lo vas a ver desde otra perspectiva. Eso es el estado de atención. Esa es la forma en que el estado de atención libera tu mente de la esclavitud del pensamiento. Bien, gracias. De nada. Elber y Renata levantaron la mano. Adelante. Buenas noches. Lo que yo estaba pensando que en realidad uno llega a ese desapego, en definitiva tratando de hacer la práctica, y en el momento que logremos dejar de pensar a dónde vamos a llegar o si lo vamos a obtener, bueno, va a ser ahí cuando pensemos o podamos lograr cierto grado de iluminación. O sea, tendríamos, creo, o sea, yo no practiqué nunca meditación, pero me da la impresión de que es como decir, bueno, tengo que tratar de hacer la práctica y no estar pensando en qué momento voy a sentir algo diferente. Creo que eso va a surgir solo en el momento que esté preparada. Así es, Elber, así es, así es. El maestro Dogen, como así también el maestro de Shimaru y muchos otros maestros del Zen, han hecho mucho hincapié en el abandono de la intención
o el espíritu de beneficio en la práctica. Porque si uno alberga dentro de su corazón la ambición de volverse un Buda, esa misma ambición, por noble que pudiera ser, ¿cierto?, no permite que la mente se vacíe de ambición. Si yo tengo una ambición buena, ¿cierto?, o una ambición mala, ambas obstruyen el estado de no ambición. Porque vacuidad quiere decir que no hay ni ambición, ni intención de ambición, ni intención de no ambición. Es decir, que tenemos que abandonarlo todo, absolutamente. Incluyendo la idea de abandonar el abandono. El maestro Dogen dice, abandonar cuerpo y mente para luego olvidar el abandono. Es decir, que uno hace la cosa, la realiza, pero luego la olvida, no se ata. Hice esta práctica, hice esta caligrafía, escribí este libro, me olvido de lo que escribí. ¿Se entiende? Eso es una mente atenta y libre, y es un estado de atención libre. ¿Por qué? Porque no está atado a un punto fijo, sino que está cambiando de foco constantemente a medida que el mundo, la vida y las percepciones cambian. Pero en ningún momento esa atención es adhesión a los objetos del pensamiento o los sentidos. ¿Se entiende la idea? Hay un comentario de Marina Tirado en el chat. Mushotoku escribió. ¿Mushotoku? Ajá. Sí, sí, Mushotoku. Sí, sí, sí. Mushotoku. Estado de no provecho, no búsqueda de provecho. Sí, sí. Así se dice en japonés. Ignacio Arismuño, adelante. Hola maestro, ¿cómo está? Feliz años. Ignacio, Feliz ¿cómo año estás? nuevo. Bienvenido, gracias. Gracias. Maestro, usted acaba de comentar algo muy interesante que me trajo a la memoria algo que yo había leído de Dogen, que había dicho que alcanzar la iluminación era olvidarse de uno mismo también, olvidarse del ser. Era cuestión así, ¿no? El fragmento al que tú te refieres está en el Gensho Koan, ¿cierto? Uno de los capítulos del Shobogenzo, uno de los primeros, que dice, el camino de Buda es el estudio de sí mismo. El estudiarse a sí mismo es olvidarse de sí mismo. Eso implicaría lo que acaba de comentar ahorita, que más que olvidarse de todo, es olvidarse hasta de uno mismo también. Exactamente. Incluyendo ese olvido, es incluso no solo de sí mismo, sino de haber realizado la realidad. Tú te iluminas, te olvidas rápidamente de la iluminación. Porque la práctica es eterna, pero la iluminación también es eterna. Porque práctica e iluminación son lo mismo. Lo mismo. El gran problema que existe en Occidente y que estamos por todos los medios, los que estamos haciendo la difusión de la enseñanza de Dogen, es tratar de que en nuestra mente occidental dejemos de pensar en que practicamos para la iluminación. Sí. Ahí recién Elber creo que decía, no sentarse esperando que algo pase. O algo así dijo ella. Eso es muy apropiado. El maestro Dogen dice en uno de sus escritos, cuando te sientes en Zazen, no esperes que algo especial suceda. A lo que
podríamos agregarle, justamente porque lo especial está sucediendo todo el tiempo. Nada especial va a suceder porque de hecho lo especial estuvo sucediendo desde tiempo inmemorial. La transmisión de Budas y patriarcas es muy anterior a nosotros, es decir, que viene sucediendo desde siglos antes de nosotros y va a continuar, esperemos, muchos siglos después que nos hayamos ido. ¿Y eso por qué es así? Porque es inherente a la naturaleza de la iluminación. Cuando en el budismo decimos, en el zen decimos, no hay nada que buscar, no hay objetivo, no estamos diciendo que en realidad no haya objetivo, sino que el objetivo no puede ser nunca planteado y entendido como un objetivo a ganar o a comprender o a alcanzar, sino que ese objetivo está de hecho realizado en nuestra vida de todos los días desde el principio mismo de nuestra existencia. Y que lo único que hacemos con la práctica es tomar conciencia de esa existencia. Por eso es despertar y no convertirse. En el budismo no hablamos de convertirnos en Buda. Hablamos de despertar a la mente de Buda. Okay. ¿Despertar qué quiere decir? Yo estoy dormido, sueño que estoy en el infierno, y viene mi amigo a la mañana, me da un sacudón y me despierta. ¿Dónde está el infierno con el que estaba soñando? Sí. En un instante desaparece. Así sucede con nuestra vida, con nuestra muerte, con nuestro renacimiento. Sí. En 1000 encarnaciones, en 1000 nacimientos, todo lo que existe es la mente búdica. Porque no hay otra mente, no hay otro espíritu y no hay otro dharma o universo o Tao que no sea el Tao de Buda. No sé si es claro. Sí, sí. De hecho, él decía que la práctica misma es la iluminación. Claro, por supuesto. Práctica e iluminación, claro. Tú sabes, cuando Dogen Zenji obtuvo su iluminación, estando bajo la guía de su último maestro, el maestro Nyoyo, en China, él le dice, Dogen, has logrado la iluminación. Olvídalo pronto. Olvídalo inmediatamente. Olvida lo que has logrado. Porque así como la iluminación es eterna, la práctica es eterna también. Es decir, que donde hay práctica hay iluminación, y donde hay iluminación hay con toda seguridad práctica. Por eso decimos que práctica e iluminación son lo mismo, o en su defecto decimos son inseparables. Muy entendido. Gracias, maestro. Gracias. ¿Alguna duda más? ¿Alguna pregunta, compañeros, compañeras? Bueno, yo voy a preguntar otra pregunta más. Hay un concepto en Zen que se llama Kensho. Kensho. Kensho, que es como la entrada, como la entradita, ¿no? La entrada a ese despertar, ¿no? Tengo entendido. Yo no sé. No había escuchado. Bueno, ya que tú traes esto a colación, Kensho es el primer estado de la iluminación.
Nosotros preferimos llamarlo a Kensho como el logro de la claridad mental. Ujú. Haber logrado claridad mental. Mm. ¿Cierto? Es esclarecer, como dice el maestro Dogen, esclarecer la mente es Kensho. Pero no es la Esclarecer. iluminación. Pero no es la ¿Eh? iluminación. No es la iluminación. No, pero no es la iluminación en sí. Bueno, no se puede disociar tampoco de la iluminación, porque esclarecer la mente es iluminar la mente. Sí, sí, sí. Uno para esclarecer una, como decía el maestro Eno, ¿no? Maestro Daikan, ¿no? Eno. Decía, cuando uno entra a una caverna oscura Ujú. y entra con una lámpara, dice, miles de años de oscuridad desaparecen en un segundo. Eso es Kensho. Kensho es, de una manera, de una forma, iluminación también. Okay. Después está el Satori, que es una iluminación, una segunda iluminación, por decirlo así, y después está el Daigo, que es la iluminación Daigo, que es la iluminación más elevada, que es la que tienen los grandes Budas y Bodhisattvas, como Shakyamuni, como los grandes maestros de la historia. Pero cuidado, no debemos pensar que Kensho es inferior o superior a las otras dos. Okay. Porque el estado de claridad de la mente te permite ver. E iluminación es esencialmente ver. Entonces no podemos hablar de inferior o superior. Okay. No es una buena idea entenderlo de esa forma. Bueno, como usted dijo, es como el primer estadio hacia la Sí, iluminación, ¿no? es, digamos, ver con claridad por primera vez. Okay. Es salir de la confusión en la que estuvimos durante siglos para poder ver, poder traspasar la puerta y ver qué hay más allá. Esto es Kensho. Ok. Gracias. Bueno, maestro. Bueno. Ya no hay más preguntas. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Te cedo la palabra a Estela con el maestro. Bueno, muchas gracias y recordamos entonces mañana para la práctica. Vamos a tener que prestar atención. Mañana se terminaron las palabras, ¿verdad? Y hasta la charla de cierre, que tengamos dudas. Bueno. Sí. Así que bueno, muchas gracias a todos. Buenas noches y los esperamos mañana. Gracias. Gracias Por a todos y mismo... nos veremos mañana. Gracias, En Argentina es a partir de las 10 la apertura, ¿no? Sí. Bien, perfecto. Bueno. En México es a las 7 de la mañana, en Venezuela es a las 9 de la mañana, en Colombia es a las 8 de la mañana y en Argentina a las 10 de la mañana. Nos toca madrugar a los de México. Y Ignacio en esta ocasión no nos acompañará, venerable, porque dice que le toca madrugada. Pero es a las 9 de la mañana en Venezuela, dices tú, ¿no? Sí. Aunque yo puedo estar al principio, creo yo, porque Bueno. toda la madrugada para mí. En cualquier momento está bien, no hay problema, Okay. porque no es el único que vamos a hacer. Seguramente va a haber alguno más en el futuro. Ok, gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Ignacio. Gracias. Gracias a todos, que tengan un buen reposo. Gracias, venerable. Gracias a todos, un buen descanso para todos. Gracias por tu presencia. Gracias. Gracias.